Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. El último capítulo de Are You Sure ya fue emitido y para mí, fue el mejor. Se notaba que querían seguir ahí, una especie de nostalgia y querer pasar el mayor tiempo posible juntos. Se hizo notar. El capítulo 8 comienza con ellos rumbo a un restaurante, mientras escuchan Mac Crazy. Jungkook dijo que puso la playlist con las mejores canciones de Corea. La siguiente canción, Standing Next to You. Jimin estaba bailando y puso mucho esfuerzo y se pegó en la cabeza. Fue divertido, se rieron mucho. Jimin tan acontecido en este programa. Después sonó, nuevamente, con Mac Crazy. Parece que Jungkook la tenía en bucle, como buen fan. Después ambos disfrutan de Set Me Free. Y Jungkook recordó el hechizo invocador de Jimin. Llegan al restaurante y piden la comida. Jimin estaba en su celular y al parecer Jungkook iba a mirar qué estaba viendo. Hay un corte ahí y muestran cuando llegan las cervezas. Estaban tomando fotos con su celular y Jimin dice que esa foto es la foto de novio. Jungkook tan natural que lo tomó. Solo tuvo reparos en su pelo y si Jimin, entendemos foto de tu novio. 이게 남친 짤 아이가? 형구가 그럼 남친 짤 아이가? 머리 빙구 짤이 빙구. 아닌데 이게 남친 짤인데. Se le ve muy sonrientes y felices. Llega la comida y nuevamente Jungkook la graba. Como tradición, al último graba su postre. Comienzan a comer. Jimin se iba a desabrochar los pantalones pero ya lo había hecho. Jungkook le dice que entonces se quite los pantalones y también la ropa interior. 그럼 이제 벗어야지. 팬티죠. 바지죠. Diablo, señorito. Esto que Jimin dice, es de un programa de televisión, obviamente ellos y sus bromas. 강조되고 반복된 소리는 지민이를 강조되고 반복되는 소리는 강아지를 불안하게 해요. Terminan de comer y van camino a la tienda. Cuando llegan, Jungkook, jugando, no se baja del auto, mientras Jimin va caminando y se da cuenta, y lo va a buscar. Me encanta cómo sabe que Jimin iría por él. Una vez en la tienda, compran refrigerios y mientras esperan a pagar, comienzan a jugar nuevamente. Jungkook grabando y Jimin haciendo la coreografía de Standing Next to You. Ellos son tan divertidos. Llegan al hospedaje, mientras sacan las bolsas de las compras, Jungkook con varias bolsas y Jimin solo con una. Sabemos que a Jungkook no le gusta que Jimin lleve peso. Ese es el estándar, chicas, no menos. Comienzan a inspeccionar la casa, como es su costumbre. 침대가 되게 크겠네. Con ellos el juego no termina. Mientras veían el jacuzzi, estaban muy entusiasmados por eso. Jungkook cierra la ventana y comienzan las risas nuevamente. 안녕.
Jimin le pregunta a Jungkook si se va a meter al jacuzzi, pero Jungkook pregunta por qué. Siempre están bromeando. Jimin quería que Jungkook también se metiera con él al jacuzzi. Cuando se quieren meter, es tan divertido porque el agua estaba demasiado caliente. Hasta que logran entrar. Las miradas de Jungkook a Jimin no necesitan palabras. Jungkook propone jugar piedra, papel o tijera. El que pierde, tiene que acostarse en la nieve. Pierde Jungkook. No quería ir. Jimin le dice, "Come on, baby". Creo que ese trato no es de muy hermanitos, ¿cierto? Ahí va Jungkook hasta que hace el desafío, y están un rato más ahí los dos. Después se van a poner sus pijamas y Jimin recostado en el suelo, comienza a cantar y ahí lo sigue Jungkook. 찬이 어디 있어? Jimin dice que si han llegado hasta esa parte viendo el programa, sabremos lo que hace exactamente todos los días en casa. 내가 맨날 집에서 뭘 하는지 정확하게 아실 수 있을 거야. 이러고 있으면 Se ve que ambos están acostumbrados a una rutina en casa, porque si fueran dos personas que no se ven, no se comportarían así, con tanta confianza. 꾸꾸야. 응? Tan lindo. Jimin llama a Jungkook. Cuando llamas de manera tierna a una persona, es una de tantas formas de expresar tu amor. Se sirven whisky y Jimin llamando cariño a Jungkook. 맛있지. 너무하긴 해. 아니. 헐 비싼. Jimin nos prometió contarnos la historia de la primera vez que bebió whisky, porque en ese instante era demasiada información. Tendremos que preguntarle al primer live que haga después de ser dado de baja del ejército. 갔다 와서요? 갔다 오기 전이 아니야. 갔다 가기 전이 아니야. Jungkook le pregunta si se hizo el examen físico y Jimin le dice, si sabe que van juntos al servicio militar, da a entender para qué pregunta. Se veían emocionados porque iban juntos, se notó mucho en Sapporo, estaban felices de haber sido aceptados en el Buddy System. Jimin se siente cómodo en la silla con apoyabrazos, pero Jungkook le dice que esa silla para bebé es para él. Jimin intenta sentarse pero no entra una nalga. Jimin dice que en una época su trasero era increíble y Jungkook le pregunta, ¿ahora? Ahora solo es creíble, pero la traducción literal del coreano es mucho más divertida. 엉덩이 정말 장난 아니었는데. 지금은? 지금은 그냥 좀 장난해. 좀 장난스러워 되게. Jimin dice que disfrutó todo lo que pudo ese viaje, no pensó emocionarse con la nieve, pero sí lo hizo, dice que empezó todo en el tren. 부터 딱 시작이었던 것 같아요. 막. Después le dicen si quieren ver el primer episodio, comienzan a verlo, se ríen mucho. Jimin se pregunta, ¿por qué se pone tan infantil frente a las cámaras? Jungkook le dice que eso lo hace divertido. 그러니까 이렇게 재밌게 나오지. 그러니까 Ríen demasiado al verse en pantalla, y observar las cosas que hicieron en Connecticut. Jungkook confiesa que estaba preocupado porque no sabía cómo iban a editar el programa. Producción dice que también lo estaban, bueno, nosotros como fans también lo estábamos. Hacen una pausa, Jungkook prepara ramen, mientras Jimin lo ve cocinar y pone música. Cuando digo que todo lo hacen divertido, es que realmente lo hacen.
Continúan viendo el capítulo, ríen bastante cuando ven los estragos del dolor de estómago de Jimin. Jimin le reprocha divertidamente cuando vio que Jungkook había tomado café y disfrutado la vista mientras él estaba enfermo. 치킨 막 좋았어? 응. 막 커피가 들어가지? 너무 맛있었어. Ambos ríen de la torre de piedras. Jungkook dice que no imaginó que fuera tan alta. Terminan de ver el episodio, lo disfrutan mucho, se van a dormir. Jimin se levantó temprano, estaba emocionado, viendo el paisaje de Sapporo por última vez, seguramente muchas emociones juntas de ver que les preparaba el servicio militar. Jungkook presumiendo que solo él le puede tocar la cabeza, tiene la misma vibra cuando dijo que se seguiría aferrando a Jimin. Jungkook constantemente nos presume que solo él está con Jimin, lo puede ver, tocar, acariciar. El privilegio de Jungkook. Pasan a comer algo antes de ir al aeropuerto. Jungkook pide una cerveza, pero eso le impedía manejar hasta el aeropuerto. Al final no la bebe, prefiere irse solo con Jimin en el auto, disfrutando los últimos momentos juntos. Están nostálgicos, Jungkook quiere regresar a su primer día de viaje, o sea en Connecticut. Jungkook dice que siempre se siente triste el final de un viaje. Tratan de animarse ambos. En las palabras finales, Jungkook dice que le encanta el programa y a Jimin también. 컨텐츠가 참 좋습니다. 저도 너무 좋습니다. Jungkook confiesa que fue el mejor viaje que ha hecho en su vida y comienza a recordar lo que hicieron en sus 3 destinos. 솔직히 한 것 중에 한 여행 중에는 저는 제일 좋았던 것 같아요. Y dicen que gran parte del viaje comieron. Nunca lo hubiera notado. Prometen volver a repetir el viaje, ojalá sea así, una segunda temporada de Are You Sure, después del servicio militar, sería increíble. Y la sorpresa. Verlos decir Are You Sure? Cuando se fueron al servicio militar, fue realmente lindo y emocionante. 이게 맞아? 이게 맞아? Este capítulo no tuvo desperdicio, cada momento tuvo lo suyo lleno de risas, ternura, audacia, palabras cálidas que demuestran lo profunda y sincera que es su relación. Ambos tienen esa energía que cuando se unen son entretenidos de ver, es interesante cómo nos cautivan con su complicidad. Este capítulo lo disfruté 100% y lo vi todo el tiempo con una sonrisa y al final con la emoción que significa ver el último episodio de sus aventuras. Jungkook decir que es el mejor viaje que ha hecho en su vida, es realmente significativo porque ha viajado en el programa Bon Voyage, viajes a islas a hacer paracaidismo, viajes a hacer snowboard con gente que lo deja botado, etc. Por eso las palabras de Jungkook adquieren más relevancia. Además querer volver a su primer día del primer viaje. O sea, que estar junto a Jimin solos, creo que para él fue lo mejor. Este último capítulo se vio claro su vínculo único e inquebrantable, y saldrán más unidos que nunca el 2025. Esperemos una segunda temporada de nuestro programa con nuestros chicos favoritos. 이게 맞아? 이게 뭘까? 이게 맞나? 이게 맞아! 많은 사랑 부탁드립니다. Día 265. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.